Buenas tardes. Ponemos en marcha el cernidor número 90, con la presencia de Álvaro César Alfonso, don Horacio Mario Lampariello en la parte técnica, hoy colaborando, y tenemos como invitado al coronel retirado, ¿verdad? Sí, claro. Roque García, y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. En el programa anterior hicimos mención al invitado Roque García en función de una intervención en el programa Estado de Situación, donde se refirió al robo de las libras de Maylos realizado por parte del MLN en el año 1970. Dijo en ese momento Roque: el robo del oro de los Maylos por parte del MLN en 1970 fue una operación pésimamente planificada y ejecutada. Cierto. Aunque algunos quieran hacer parecer lo contrario, la verdad es que los terroristas no tenían un plan para la parte más importante de cualquier robo: cómo lavar el botín. Por eso, al otro día del atraco, en una chacra a las afueras de Montevideo, los terroristas no tenían dinero, tenían un tesoro en oro que nadie en su sano juicio cambiaría por dinero. No tenían dinero, tenían un clavo. Que hayan realizado el robo sin tener un plan para convertir el oro en dinero contante y sonante demuestra lo improvisado, voluntarista y peligrosos que fueron. De todo eso, y basado en el libro de Diego Fischer, con algunas correcciones aportadas por Amodio Pérez, conversamos con Eric Pinato en Estado de Situación. ¿Es textual lo que...? No recuerdo, pero si no es textual es la idea y es mi más firme convicción. Bueno, yo voy a tratar de demostrar por qué estás equivocado. Durante años el MLN basó su accionar en lo que se llamó la propaganda armada, que consistió en realizar acciones que estaban penadas por la ley para denunciar hechos de corrupción. Incluso sus más grandes detractores han reconocido que en esa etapa el MLN alcanzó sus más altas cotas de prestigio. Dentro de las acciones de propaganda armada estuvieron involucradas la financiera Monti, el robo del oro de los Maylos y el banco francés italiano. Yo creo que fueron las más importantes. Ahora bien, yo dije que la operación estuvo mal planificada, no porque no se pudiera convertir el oro en pesos, sino porque se pensó que la caja se podría abrir en el lugar de los hechos, en la misma oficina de los Maylos. Ese fue el error de planificación. El MLN tenía dinero en abundancia, porque estaban todavía los fondos del asalto al casino de San Rafael. Lo que se buscó fundamentalmente fue demostrar que la familia Maylos estaba violando las leyes que en ese momento prohibían la tenencia del oro en manos privadas, y por eso Maylos fue procesado. El MLN no pensó nunca en convertir el oro en pesos, a pesar de que era una fortuna, a tal punto que la familia Maylos ofreció otros 100 millones de pesos, que fue lo que valoraron ellos el oro, si les entregábamos los libros. Rechazamos 100 millones de pesos
para poder entregar los libros en el juzgado. Quiere decir que los pesos en ese momento no nos interesaban, no los necesitábamos. Lo fundamental era denunciar el hecho de que había 100 millones de pesos de oro guardados de manera clandestina en el Uruguay. Entonces, el MLN no pensó en convertir el oro en pesos hasta que en mayo de 1970 el grupo de los hermanos Heber le plantean al MLN una tregua de 45 días, plazo en el cual ellos iban a dar un golpe de Estado contra el gobierno de Jorge Pacheco Areco, y a continuación nos pidieron subvención para financiar el diario El Debate. Entonces en ese momento dijimos, yo estaba integrando el Ejecutivo, decidimos darles una tregua de 20 y pico de días, nada más. El golpe lógicamente no lo dieron, ni lo iban a dar. Y dijimos, dinero no, tenemos libras del robo, si las quieren cambiar, que las cambien. Y eso fue el recorrido, digamos, de la negociación. Bueno, me trajeron para hablar, así que vamos a hablar. Por supuesto. Vamos a empezar por el principio que eran las cosas. A mí me parece importante varias cosas que vos dijiste, y voy a empezar por la que voy a tratar de resumirle al quien nos mira tus principales argumentos. Tu principal argumento es: el verdadero objetivo del robo de los Mailos no era otro que denunciar la corrupción del sistema financiero y político de Uruguay. Exacto. Que no fue el único, sino que hubo más. Exacto. Y el verdadero objetivo no fue conseguirse dinero, sino conseguir los libros. Exacto. Y esos libros se presentaron. No, conseguir el oro. Y obviamente el oro nunca vino mal, no hay que hablar. Que yo no lo tengo, le quiero decir a todo el mundo, no sé si Amodio lo tiene, capaz que vos vamos a tener pinta de tenerlo. Pero en definitiva, bueno, digamos, fue un efecto, ya que estaba, lo importante eran los libros. Y los libros se entregaron. El oro también. Claro, pero lo importante eran los libros. Era la prueba. Ahí va. El oro era la prueba y los libros eran digamos, lo que permitió. Y ahora yo voy a seguir un poco la historia que vos decís. Es cierto, los libros se llevaron y llevaron un juez. Y es cierto, el señor Mailo fue interrogado. Y fue procesado. Y fue procesado y fue sobreseído. ¿Por qué? Fue sobreseído por la Suprema Corte. ¿Por qué eso fue sobreseído? ¿Cuál le vino el sobreseimiento? Porque lo que tienen que entender, y no lo entendieron en el momento, es que el Estado no puede tomar por prueba, muchísimo menos en un juicio civil, ¿no? Y aún en un juicio criminal, pero muchísimo menos, está fuera de toda discusión, tomar por prueba una prueba que ha sido mala vida. Por varios principios jurídicos que son complicados, pero yo voy a tratar de explicar primero el más importante, que es la custodia de la prueba. Es decir, no hubo un agente del Estado que fue y agarró esos libros y se los llevó a un juez. O sea, no hay custodia de la prueba. No sabemos si en el medio la prueba cambió. Le arrancaron una página, le pusieron una anotación. Entonces, como no hay custodia de la prueba, ya la primera entrada, que cuando el juez dice, bueno, pero esto me lo trae el fiscal. Bueno, pero el fiscal dice que se lo trajeron, o en este caso. Y la segunda, que es aún peor, es que el delito que se cometió para llevar la prueba es peor que el delito cometido. Es decir, a una persona se le amenazó de muerte, se hizo una rapiña, que la rapiña es más grave que la evasión de impuestos. En muchos países la evasión de impuestos ni siquiera es un delito demasiado penal. Entonces, se cometió un delito muy grave, que fue una rapiña, una amenaza de muerte, un matrimonio y una gurisa que estaban cenando ese día, para que el Estado pudiera tener una prueba, lo cual no había tenido custodia. Es decir, lo que hace Mailos, y eso creo que tú lo sabes bien, él llama a la doctora de Larreta. La doctora de Larreta, si no me recuerdo mal, en ese momento tenía 45 años, era la profesora de Derecho Penal en la universidad, una persona que después va a tener una carrera larguísima dentro del Partido Colorado y larguísima del servicio público, y murió siendo reconocida por una mente brillante desde el punto de vista jurídico. Y entonces de Larreta no sabemos qué argumento utilizó, pero obviamente que lo que cualquier juez, toda la prueba obtenida
por medio de una rapiña o cualquier prueba obtenida por medio y que además no ha sido en custodia del Estado, iba a caer automáticamente. O sea, yo, abogado de los Milo, la gano por muerte, no solamente la gano, le hago un juicio, daños y perjuicios por todo lo que tuvo preso. Porque el Estado no puede tomar por bueno la prueba que se le lleva, que no ha sido custodiada y que para obtener esa prueba se cometió un delito peor. Entonces, si el movimiento Tupamaro tenía el plan de robar algo por medios de violencia, porque más o menos fue una rapiña, y llevárselo a un juez, nunca se le dio por darse cuenta que el juez eso, aunque lo aceptó y se lo pasó a la DGI, y la DGI le puso una multa enorme a los Milo, eso tenía valor jurídico 0, nada, porque el bien a tutelar por el Poder Judicial no es el delito en sí, es el andamiaje de justicia. Y el andamiaje de justicia no se repara con un delito anterior. De la misma manera que si la policía sabe que nosotros en una casa, tú y yo, mañana estamos cometiendo un delito, pero es un hogar de familia y es de noche y no puede entrar, entonces, ¿por qué no puede entrar? Y porque el delito, a menos que sea una cosa que hay casos muy concretos, no se permiten los allanamientos nocturnos en Uruguay. Hay una discusión muy grande sobre eso. Entonces, yo lo que voy a decir es, entiendo la posición de que la idea era revelar los secretos de la corrupción que había de los Milos. Entiendo que es claro que no hay ninguna empresa en el Uruguay, o muy pocas empresas en el Uruguay, perdón, quiero decir de nuevo esta frase. Hay pocas empresas en el Uruguay que si uno le roba los libros y se los lleva a un juez o a la DGI, no hay alguien de la DGI que dice, uy, por esto deberían haber pagado más. Y como eso sucedió hace como 20, 30 años, obviamente que la multa iba a venir muy grande. Pero la capacidad del Estado de poder usar eso en una audiencia legal era 0. La prueba que tenían sobre los Milos fue 0. Y tanto fue 0 que el señor Milos a los pocos días, si no me equivoco, el robo es el 4 del 5, creo que va preso el 10 y creo que el 14 o el 15 se va para la casa. Y terminó, después se fue a vivir a Europa, donde vivió en un apartamento en Francia, en el mismo apartamento que el señor, los más veteranos se van a acordar, un tenista argentino, Vilas, vivía en París, un apartamento precioso en París, un barrio súper exclusivo. Guillermo Vilas. Entonces, digamos que hubo dos objetivos grandes. El primer objetivo era hacerse un capital importante. Y ahí yo voy a hablar un poco de lo que es mi experiencia profesional. Antes de estar en una radio conversando, yo participé durante muchos años en equipo de planificamos, y en algún caso ejecutamos operaciones especiales. Y lo dije en la radio, está bueno que lo diga acá. Uno planifica una operación pensando el final de la operación. Entonces, ¿qué hacer con el oro era lo mejor? O ¿qué hacer con los libros? Entonces, el hecho de que hayan viciado en nulidad la prueba jurídica y que al final no hayan tenido más remedio que, y algunos hasta dicen que fundieron el oro, ¿no? Que algunas libras fueron fundidas, y ahí uno tiene otra vez un destello de singularidad. A ver si le puedo explicar esto a la audiencia. El oro en sí vale, pero mucho más vale una libra esterlina. Una libra esterlina de las que ustedes, o sea que el movimiento que participaba vos, se robaron unas que tiene la reina Isabel, que tiene un manto a la mitad. Hoy están entre 3.000, 4.000 o hasta 5.000 dólares euros en el mercado, cada una. Pero en realidad tiene 3,99 gramos de oro. Porque no vale tanto lo que vale el oro, sino lo que vale que cuando te la dan, sabés que tenés, para empezar, una pieza de numismática o una cosa así, una pieza que es casi única en el mundo y que aparte la podés pasar en cualquier lado, que el tipo cuando la mira dice, esto es oro, esto está forjado por la reina Victoria, en la época de la reina Victoria. Entonces, fíjense, la reina Victoria hace más de 100 años. Entonces, por eso digo, y además tenían entre 3 y 5 barras de oro, que además eran barras de oro estampadas por el Tesoro americano o inglés, no me acuerdo en este momento, que tenían un número. Es decir, que vos se la pasás a alguien, y ese alguien, y hoy con las formas que tienen los americanos cuando persiguen este tipo de ilícitos, rastrean realmente la barra de oro, ¿no? O sea, el tipo de metal que está en esa barra. Entonces, no descarto, y al contrario, hay que entender que fue una operación que por el momento fue brillante, que la ejecutaron, que aunque se les complicó abrir, bárbaro, pero también no puede descartar que se tomaron un café y dejaron las huellas digitales, y que se les cayó el papel en que estaba el plan,
lo rompen, no sé si conoces esa parte, rompen, se les cae el papel en que tienen el plan. Entonces dicen, se me cayó el papel, qué horrible, lo rompen y lo queman, pero no lo queman bien. Entonces cuando llega la policía tiene un pocillo con las huellas de Almirati, no me acuerdo quién, tienen. Ya quemaron a uno porque fue el que llamó para decir me quedé con una garrafa, hay uno que estaba quemado, ¿no? Igual se fue caminando después, ¿no? Está bien. No, pero se fue caminando de juzgado. Una cosa que nunca se reconoce por alguien que después fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Guillot. Bueno, esa parte no la conozco. Bueno, no voy a hablar de eso. Y déjame redondear, ¿te parece? Porque entonces, digamos que como yo lo veo, y de alguna manera no tanto como persona que ha leído de historia, ni que ha leído una novela, creo que déjame hacer esta pequeña salvedad. El libro de Diego Fischer es una novela histórica. Es decir, cuando él dice, el señor Milo se enamoró de la señora, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y te cuentan las conversaciones cuando se tomaban un café y cuando iban a un lado, obviamente que no tiene ninguna prueba material de eso, pero te lo novela. Y a los jóvenes que no les gusta mucho leer, algunos, o que leer documentación dura y brava, y acá tengo a Alfonso conmigo que escribe dato y dato y dato y dato, Diego Fischer hace con un tercio de los datos que Alfonso hace un libro, él hace una novela. Entonces novela mucho. Obviamente que hay una intención de hilar, de llenar los vacíos, y que tiene una versión, digamos, edulcorada de lo que puede haber sido, cómo los Milos obtuvieron el dinero, cómo ese dinero entró a Uruguay y cómo pasó después lo del coso. Y después tienen a la cuenta de ellos. El final del libro, seguramente tú lo recordarás, es una historia de amor. El tipo, cuando se le muere la mujer, que fue su única mujer y que amó durante toda su vida, básicamente empieza una decadencia para morirse. O sea, eso es lo que creo. Entonces déjame terminar y rondear. Yo afirmo, y lo afirmo, que no estuvo bien planificado. Porque el objetivo era hacerse dinero y no se consideró un problema. Tú me decís, no, el dinero era secundario, lo importante eran los cosos. Pero bueno, ese objetivo fue peor, porque no solamente no consiguieron una prueba jurídicamente fiable, sino que destruyeron la prueba. No había forma que el Estado persiguiera a los Milos con lo que habían hecho, porque la principal prueba que se podía poner arriba de la mesa, cualquier abogado serio, en cualquier tribunal serio, decía, mi defendido no puede ni siquiera ser interrogado por lo que este señor acaba de decir. Ese es mi punto. Entonces, por eso creo que había mucho de voluntarismo, mucho de no entender el sistema judicial uruguayo, mucho de no entender cómo es la carga de la prueba, y mucho de pretender que llevándole unos papeles obtenidos a través de una rapiña, un juez podía hacer algo. Ese fue mi punto. No sé si me entendiste. Sí, está clarísimo. Ahora, no entendiste nunca el planteo del MLN. El MLN no creía en el sistema judicial, no creía en el sistema político, no le importaba la carga de la prueba. Pero entonces si no creían, ¿para qué se lo llevaron a un juez? Porque lo que interesaba era que la población supiera, no los jueces, que la población supiera que la familia Milos tenía en su casa, en su oficina, determinada cantidad de oro. Por algo lo tenía guardado de la forma que lo tenía. Bueno, yo no sé por qué lo tenían guardado. Pero es que el MLN, todo ese sistema legal lo desconocía. Lo desconocía, no. Lo despreciaba. Lo despreciaba. Ese es el tema. Ahora bien, vos hablas del libro de Fischer. El libro es una novela, pero lo llama el robo del siglo, o el robo de la historia. El robo de la historia. Entonces no es la novela de amor de un matrimonio. El título es El robo de la historia. El libro está lleno de errores, profundos errores. ¿Por qué? Porque Fischer, como me dijo, él tomó los datos del Archivo General de la Nación, que son las declaraciones de los tupamaros que fueron procesados. No hay un solo tupamaro que en el juzgado haya dicho la verdad. Nunca, ninguno. Entonces, él toma información
la vierte en un libro que pretende ser una novela, pero que está dando datos de un hecho que sucedió en determinado día, hora y en un contexto político determinado, lleno de errores. Le adjudica la dirección o la participación en el robo a un integrante del Servicio de Inteligencia de la Marina. En ese momento, yo recuerdo que hubo un grupo de exmarinos que dijeron que lo iban a denunciar. Yo no sé si lo hicieron o no, si llegaron a un acuerdo. ¿Y Diego Fischer te llamó, en algún momento habló contigo antes de hacer este libro? No. Ahora te estoy preguntando de periodista, no, lo que pasó fue que Fischer me mandó un messenger, yo no lo vi, y cuando lo vi, el libro prácticamente estaba en la calle. Okay. Entonces, cuando el libro sale, yo me pongo a leerlo. Está pésimamente hecho el libro desde el punto de vista técnico. La editorial cometió un fallo garrafal en una editorial seria, no controló el PDF que va a impresión, y la partición de palabras que se usó para hacer la maquetación del libro es la participación de palabras del inglés. Bárbara, acá está hablando Modio, el que trabajó muchos años en imprenta, digo, porque la gente que no sabe, entonces ahora está diciendo... Entonces está partiendo los diptongos incorrectamente. Eso para empezar, más la cantidad de datos que pone en el anexo, que son nada más que confrontando la prensa, pone que el primer secuestro de Pereira Rivera fue en el año 70. Fue en el año 68. Le adjudica dice en el libro que quisimos quemar los archivos cuando salió publicado en la prensa que quienes quemaron el archivo fueron los directivos del Banco de Crédito, que eran los dueños de la Monti. Entonces, hay cosas que... Bueno, yo no voy a defender. Que son históricos. Yo no voy a defender a Diego Fischer. Quiero decir un par de cosas. La primera cosa es que yo no leí el libro papel. Yo soy quizás más de otra generación y yo tengo un Kindle y lo leí en Kindle. O sea, lo leí en formato digital. Entonces la paginación para mí no depende mucho si lo agrando o achico la letra. Y además a mí me resulta muy fácil leerlo así. Y además, después que lo leo, puedo buscar por palabra, puedo buscar por evento, puedo marcarlo, puedo subrayarlo. Entonces, sí, conozco el tema. Yo también. Ahora, creo que no podés comparar lo que vos sabés de los hechos con lo que una persona que en realidad lo que busca un argumento novelado, y hay alguna gente que dice que en realidad es de alguna manera ensalza la figura de los Milos, porque no hay casi comentarios negativos. Yo parto de la base de que fue un libro financiado por la familia Milo. Bueno, o sea, y si fue, puedo estar equivocado. Yo no tengo forma de probarlo. No, yo tampoco. Pero digamos que es una cosa que creo que es importante. Yo, digamos, me gusta primero llegar a los tonos, al color antes de llegar a los tonos. Yo a la gente que le interesa estos temas, es un libro de aproximación. No lo recomiendo porque Fischer no me da ni me quita nada, pero es un libro que para mucha gente que no sabe nada del tema aproxima. Ahora, si quieren saber historia pura y dura, bueno, está lo que vos has escrito, está lo que escrito y escribe Álvaro Alfonso, que son libros sumamente datables, pero no tienen una historia de amor. Pero estamos hablando de hechos históricos. No, yo creo que estamos hablando de hechos históricos. Es como el libro de Bierzi sobre la muerte de Pascasio Báez. Bueno, yo no sé, capaz que ustedes me pueden corregir, pero una vez escuché que los libros sobre el pasado reciente se venden bien. Entonces, eso también debe ser un estímulo para los que editan y buscan libros. Entonces, yo creo que los libros sobre el pasado reciente, y ahí, si me permiten una reflexión, no sé cómo estamos de tiempo, pero si me permiten una reflexión, que ese tipo de libros se vendan bien y que estén en buenos lugares en las librerías, para mí demuestra una necesidad que tiene la sociedad uruguaya de comprender ese pasado que aún hoy nos sigue dividiendo tanto.
Y cualquier joven que no haya nacido en esa época, que haya escuchado a veces una sola campana, y normalmente la campana que todos sabemos que es la que más se difunde, es las campanas que de alguna manera, como dice Federico Leitch, los evangelios tupamaros, ¿no? Hay un libro diciendo qué bueno que fue Huidobro, qué bueno que fue Mujica, hay un libro para cada uno, hay un libro que ha salido para cada uno, y entonces la gente que se arrime a otro tipo de literatura, este tipo de literatura, digamos, es una buena puerta de entrada. De la misma manera que de repente un cómic no es ideal, pero para el que no lee nada es mejor que no leer nada. Y entonces yo sigo diciendo que es una buena entrada al fenómeno de lo que fue en esos años. No es un libro científico, no pretende ser un libro científico, y no tiene más que, digamos, una historia novelada sobre la cual, digamos, se ha intentado basar. Quiero hacer una precisión. Los libros sobre el pasado reciente se han vendido bien. Los libros sobre el pasado reciente están escritos fundamentalmente sobre la base de una historia falsa que se pergeñó dentro del MLN para explicar la derrota, para tratar de explicar la derrota. En los libros que se han publicado y que aún hoy permanecen a la venta en las librerías, se sigue diciendo, cualquiera va y compra Alto el Fuego, y ahí va a leer que Héctor Amodio Pérez entregó la cárcel del pueblo. Sin embargo, se sabe, porque Julio Marenales Sáenz, dirigente del MLN, que se jactó de ser el promotor de mi condena por traición, por haber entregado la cárcel del pueblo, él mismo reconoció que no fui yo. En el libro de Campodónico sobre la vida de José Mujica dice que el comisario Alejandro Otero tenía un rollo de fotos de clandestinos que yo le había entregado al comisario Alejandro Otero. Lo dice Mujica en el libro de Campodónico. En el libro que Márquez Achino le escribió a Julio Marenales para su mayor gloria, Julio Marenales Sánchez dice, no, fue Candán. Candán perdió el rollo de fotos y no lo comunicó. Un vecino encontró el rollo, lo entregó a la policía y la policía se puso a investigar. En esa cuadra vivía un fotógrafo. Se pusieron a investigar. Detectaron la llegada de la camioneta, la detención de Marenales, Martínez Platero y Rodríguez Ducó el 8 de octubre del año 1968 fue motivada por la pérdida de ese rollo de fotos. Y Julio Marenales Sáenz se cayó hasta el año 2009 para decir que Candán había perdido el rollo de fotos, mientras se me acusó a mí. Cualquiera lee el libro de Campodónico, lee el libro de Alto el Fuego, y la historia falsa se mantiene. Bueno, sí, por un montón de razones. Por un montón de razones. Económicas, políticas, sociales. Hay mucha gente que ha hecho dinero y ha escalado posiciones de poder. Hay un solo escritor y periodista, que es este señor, que ha dicho, que ha rectificado su posición con respecto a Héctor Amodio Pérez. Ha dicho, a partir de la avenida de Amodio Pérez se ha empezado a conocer otra parte de la historia. No, totalmente de acuerdo, en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, los otros libros, los otros autores, los Campodónico, los García, los Abercon, los Les... Bueno, Lesa me dio en sus reediciones unas líneas para que yo pueda dar mi versión. Pero los demás, ninguno ha rectificado. Bueno, entonces esa parte de aproximación a la historia, si lo que se está diciendo es equivocado, no contribuye a que se sepa la verdad. Y si lo que queremos
es que se sepa la verdad de una vez por todas y poner las cosas en su sitio y buscar ese punto de acuerdo que nos permita dar vuelta a la página que vos también estás intentando conseguir. Yo creo que... Bueno, lo que pasa es que, Amodio, vos tenés que entender que yo soy filosóficamente griego, y entonces yo creo, soy greco-romano y vengo obviamente de la tradición cristiana occidental, yo creo en la tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces, si hay una tesis de alguna manera que se sostiene en un libro, para llegar a la antítesis, la persona no puede, que llegue a la antítesis también es un proceso de aproximación por capas y por tratar de ir viendo objetivos. Si sabemos que la juventud uruguaya no solamente escucha una campana, y además una juventud que realmente lee poco, porque lo vemos todo, cada vez se lee menos, entonces los que terminan leyendo es una élite intelectual media cerrada, que tiene intereses políticos y económicos alineados de una manera. Yo sostengo que, bueno, tener un libro que tenga otra aproximación es algo, pero es debatible, empieza más en la política cultural. Yo les agradezco a todos. Encantado de venir todas las veces que quieran. Hay muchísimas mentiras que se siguen diciendo, y bueno, creo que conversando se entiende la gente, y como vos bien dijiste, estamos intentando encontrar los caminos para empezar a decir por lo menos otras verdades. Y cuando uno está buscando otras verdades, es importante no discutir sobre matices hasta haber alcanzado el color. Primero hay que alcanzar el color. Lo que se está diciendo es mentira. ¿Cuál es la nueva verdad? Bueno, hay que construirlo entre todos. Muchas gracias. Vamos a corte y volvemos.
Bueno, retornamos después del corte. Nos estamos adaptando. Programa nuevo, porque es programita nuevo el método que estamos aplicando, y con invitados en espacios reducidos. No podemos salir los 4, tenemos que hacer rotación. A los oyentes, ya algunos nos estaban escribiendo a través del chat de YouTube, y a los otros que quieran mandarnos WhatsApp 097-465-465, y con gusto los vamos a escuchar. Y bueno, estamos con los temas del día, que son interesantes. Llamando Orsi y todos esos líos y declaraciones del Frente Amplio. Álvaro vino medio preparado para ese tema. Sí, pero no precisamente el tema de Orsi, pero sí todo lo que ha generado alrededor. Eso, en general es eso. ¿Qué es lo moral para los intelectuales? Página 64, Carlos Bá Ferreira. Escribió: los abogados se acostumbran a veces, o son acostumbrados por sus libros o por sus profesores, a repetir con demasiada facilidad que la profesión de abogado es un ministerio augusto, una misión nobilísima y elevadísima, defender el derecho, asistir al que no tiene defensa. Y se hacen declaraciones que son muy hermosas, pero que dan por resultado, y esto es lo importante, ocultar el mismo, que las repite o que las admira demasiado, todas las grandes dificultades de orden moral que existen en el ejercicio de la profesión. Se produce entonces aquel fenómeno a que hemos atribuido en nuestras lesiones considerable parte de la inmoralidad o la debilidad moral que se observa en las distintas manifestaciones de la actividad humana, a saber, la separación entre la moral verbal y la moral práctica. ¿Por qué hicimos mención a este párrafo de este libro que es muy interesante y que aterriza a mucha gente que se la cree? El Frente Amplio en Wikipedia se presenta de esta forma. A ver, cuénteme. Es una fuerza política uruguaya con definición artiguista, progresista, popular, democrática, antioligárquica, antiimperialista, antirracista, antipatriarcal, ubicada a la centroizquierda o izquierda del espectro político. Eso es una chamba. Es decir, que el marxismo, porque mucho más abajo hablan del comunismo, etcétera, etcétera. Con este tema, que no quiero entrar porque no me gusta, pero con este tema que ha surgido en las últimas horas, que le podríamos decir el caso Orsi, si el Frente Amplio estará jorobado que Esteban Valenti fue el primero en salir a defender a Orsi. Sí. Y lo habrá contratado. No, pero más allá de decir que pueda estar contratado o no contratado, es el mismo personaje que hace no mucho tiempo atrás hablaba pestes y parecía que eran todos corruptos los del Frente Amplio, sí, el caso ANCAP, etcétera, etcétera. Intentó formar un partido político. Se quería ir al Partido Independiente y como no le dieron la posición en la lista que él quería, se fue. Bueno, por eso, yo creo que Valenti debería dedicarse a contar hechos de la historia que se los está debiendo a nosotros, a toda la sociedad. Por ejemplo, cómo el Partido Comunista en democracia contrabandeaba armas de Argentina, o que cuente lo de los diamantes, no sé, pero que haga algo. Valenti perdió con Marina Arismendi, la interna del Frente Amplio, y hoy no voy a leer lo que dijo sobre este episodio porque es realmente lamentable. En los calificativos hasta la denunciante son deplorables. Y lo dijo públicamente. Claro, porque él cree que vive, porque ese era el pensamiento de la Unión Soviética cuando él visitaba la Unión Soviética, y se ve que lo quiere trasladar al Uruguay en esta jornada. Entonces, Valenti, ¿por qué no te callas? Después, Ortuño, que aspira a ser senador de la República, al que fue director de OCE, exdirector de OCE, fue el segundo, y dijo: no somos así, una campaña sucia de descalificación de las personas y noticias falsas no tiene nada que ver con Uruguay. Señor director, si usted puede transmitir
el video le agradezco. Sí. No, el otro. Carnaval. Carnaval querido. Están en instantes. Ya está saliendo al aire. Cuando termine. Subirle el volumen al máximo, no el micrófono, el volumen de la entrada extra. Lo voy a mandar por el teléfono directo, como hicimos el otro día con... Vos avísame hasta cuándo termina. Siempre queda como un crack. Me genera flor de envidia que esté fuerte como un pino. Uno quiere que se arruine, pero el tipo está divino. Siempre sale bien parado y si lo miras de cerca no lo ves deteriorado, aunque tome muchas decisiones. En cada caso de corrupción, él se te ocurre como un campeón. Píntalo de desacorralado y de repente está que su aprobación no baja. Las cagadas lo rodean, pero el tipo siempre zafa. Me está sacando de quicio, no lo entiendo, no se explica que su popularidad igualó a la de Mujica. ¿Cómo vas a decir eso? ¿No ves que es nuestro enemigo? La justicia se encolló y él es el correcamino. Si te ve a los ojos y le das confianza, anda preparando para pagar la fianza. No lo coloques. Pero él es confiable y las nubes pasan, como pasa todo, pero yo no sé qué hace que a él nunca le pasa. Avísame cuando termine. Que tendrá el petizo, es insoportable. Ya tiene que haber terminado. Puede ser que pase de todo y nunca lo agarren. No nos interesa que termine el juicio. Lo único que quiero en realidad es confirmar prejuicios. Yo no sé si será por la publicidad, pero esa barbita de 2 días de prolija le queda genial. Yo no sé si será por la publicidad, pero siempre queda como un crack. Me genera flor de envidia que esté fuerte como un pino. Uno quiere que se arruine, pero el tipo está divino. Siempre sale bien parado y si lo miras de cerca no lo ves deteriorado, aunque tome muchas decisiones. En cada caso de corrupción, él se te ocurre como un campeón. Píntolo de H, está acorralado y de repente estamos en el cerro inaugurando un hospital que estaba cerrado. Es como esos malos que te van pudiendo. No pensemos eso porque nos vamos a ir al infierno. Que tendrá el petizo, seductor salado, porque las encuestas medio país está de su lado. Me tienen podrido, estoy quedando loco, donde me descuides. Estamos al aire. Bueno, Álvaro. Sí, campaña sucia, descalificación de persona. ¿Y esto qué es? Es la murga Asaltantes con Patente en el Teatro de Verano. No sigo el carnaval, pero vicecampeón. Entonces, ¿cómo podemos solicitar, si me pasa a mí, que la campaña no pueda ser sucia? Después, Fernando Pereira, y vamos un poco más atrás hasta la imputación apenas de hijo. Estamos ante uno de los hechos más aberrantes de la historia política del Uruguay. El tema Penades. El tema Penades. Bien. Y después, el Frente Amplio ha tenido un silencio prudente porque hay víctimas menores en medio de la causa y porque esas víctimas además estaban tratando de ser custodiadas por la Fiscalía del caso. Pero estamos hablando de que el abuso de poder que tiene un senador para prometer remuneraciones o remunerar a menores para tener actividades sexuales o eróticas es una de las cosas más horribles que ha pasado en la historia de la política uruguaya. Bueno, yo le voy a decir una cosa. La persona que denuncia a Orsi es una trabajadora sexual y lo hizo en el departamento de Canelones, supuestamente, según declaración de ella, que yo tengo la denuncia acá que la vamos a leer después.
¿Qué poder tiene un intendente en el departamento? Un montón. Porque por la fecha estaría en campaña electoral de la primera elección que Orsi llegó a la intendencia del departamento, que ganó la intendencia. Porque él sustituye a Carámbula. Carámbula fue 2005-2010, 2010-2015. Y esto supuestamente fue en el 2014. Él era primer suplente y secretario general. Una persona no muy conocida. Ahí la cara más evidente que había en la intendencia en aquel momento era Marcos Carámbula. Él era bastante más joven que ahora, pero aparte de eso, no muy conocido. ¿Sí vos? Sí. Quiere decir que en el año 2014 Orsi ya era un personaje político conocido. A ver, era una persona pública, Pregunto porque no suficientemente conocida. Y acá sabe por qué lo digo, porque como yo trabajé 23 años en la intendencia y pasé por las administraciones del Partido Colorado Hackenbruch, Carámbula 2 y Orsi, realmente dos, casi la segunda también, nadie conocía a Orsi a Yamandú, porque él no era la persona pública, era el secretario general. Es como que yo te diga ahora, si vos conocés a Leñani, si vos ubicás la cara de Leñani es el hombre atrás de Yamandú Orsi, y nadie conoce la cara de Leñani, nadie. Entonces, ¿era una persona pública? Sí. ¿Secretario general de la intendencia? Sí. ¿Suplantaba al intendente Carámbula? También, pero esporádicamente, como en el caso de Metediera, que es el que actualmente queda como intendente, que lo alternó algunas licencias cortas que tomó Yamandú Orsi ahora en estos últimos periodos, y yo te digo Metediera y nadie lo ubica, que fue el director de tránsito y la cara de Metediera. Pero aparecía públicamente. Sí, pero yo te puedo garantizar que el 99% de las personas no le conocían la cara. Si es por el tema de que se equivocó o no se equivocó la persona que lo denuncia, porque el argumento que usa ahora Yamandú es que se equivoca o lo están usando para atacarlo, que también puede ser cierto. Se puede ser cierto que se equivoque el que lo denuncia, que lo estén usando a esa persona para atacar a Yamandú Orsi, o que Orsi sea culpable. Pero voy a dejar que termine Álvaro, porque así me firmo lo otro. Sí. Después de lo de Pereira, que hay más, esta declaración de la mesa política del Frente Amplio dice: la mesa política manifiesta su profunda preocupación por el deterioro de la campaña política, donde se busca agraviar a uno de nuestros precandidatos a la presidencia de la República, compañero Yamandú Orsi, con acusaciones infundadas y difundidas a través de las redes sociales. El petizo era el presidente de la República, ¿no? Cuando habla de carnaval, claro, sí. En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de una campaña electoral sin agravios, con un debate respetuoso, elevado, donde se contrapongan ideas, proyectos de país y en la que exista un financiamiento transparente. Desde nuestra fuerza política entendemos fundamental un pronunciamiento de todos los partidos políticos que propugnen por el desarrollo de campañas limpias. Pero ¿quién la empezó a ensuciar? Pero yo no sé. En 2024. Sí. Ya desde la noche de la elección, cuando el presidente entonces Tabaré Vázquez se comunica con el presidente electo Lacalle Pou y le dice: ya nos tendríamos que reunir mañana a las 15, pero si no reconoce la derrota, es decir que Daniel Martínez pidió VAR para saber si la coalición republicana había ganado la elección. Y bueno, y actuó el VAR, pero demoró 4 días, no fueron 5 minutos, 4 minutos en una cancha de fútbol, en un gol complicado, sino que demoraron 4 días. Y a los 4 días, el Frente Amplio ya decía que iba a empezar a atacar a este gobierno y cerrarle todas las puertas. Y que venga a desmentirme a ver quién me puede decir que no, que a los 4 días, cosa que el gobierno nunca se dio cuenta, ¿no? A veces el gobierno... el gobierno realmente... Sí, no, me parece que no sé, que los otros son todos nabos y no hacen lo que tienen que hacer. En realidad fue lo que ocurrió. Pero lo que quiero decir, además, son las declaraciones de hoy, eso sí, comentar, porque acá hay algo... Pero antes de las conversaciones, no, yo quiero hablar de otra parte, porque si no el oyente, el televidente se va a marear. No, acá voy a cortar. El tema que estamos viviendo hoy se genera porque Romina Celeste, lo voy a poner en el plano en tiempo, Romina Celeste hace una denuncia pública, gravísima, que para mí la hace en forma equivocada.
Ella directamente lo que tenía que haber hecho, si había recibido oídas de otra persona, que es la que realmente termina haciendo la denuncia en la madrugada de hoy, haber ido a la seccional policial como fueron, que fueron a la 10ª, pero recién hoy 13 de marzo, a las 2 de la madrugada, 5 minutos, e hicieron la denuncia. Ellos tenían que haber hecho la denuncia, después la publicaban, y eso era lo que tenían que haber hecho. Esa metodología que se aplica por parte de Romina Celeste, yo no la comparto. No estoy diciendo que lo que ella denunció antes no tuviera razón. Por ejemplo, ella fue la que denunció el tema caso Penades, y que fue un tema gravísimo, que yo cuando lo escuché, conociendo, porque ya se conocía las inclinaciones sexuales del ex senador Penades, dije, bueno, puede ser, el gran pecado es que lo haga con niños menores de 18 años y que todavía les pague. Ese es el gran pecado y por lo cual fue procesado. Ahora, la metodología que aplica Romina Celeste yo no la comparto, pero después veo que la actitud de Yamandu Orsi y la del propio Frente Amplio era igual o peor que la de Romina Celeste. Se llamó a silencio entre el jueves y el domingo a la tarde en un acto en la ciudad de la costa, en donde el individuo recién habló ahí, y cuando empieza a hablar, habla como de que qué lindo estaba el partido de fútbol ayer en el estadio. En el medio de la expresión de él, de que él negaba esa situación, un periodista dice, ¿usted se refiere a las declaraciones de Romina Celeste? Sí, me refiero a esas declaraciones, ya que hubo que ponerlo en contexto lo que él dijo. Y acá viene el gran lío, y vamos a llegar a lo que usted quiere. ¿Está bien? El gran lío que hay acá es uno solo. Y Romina Celeste siguió emitiendo videos en donde decía que por qué no hacía la denuncia. Y estaba bien, estaba en su juego en ese momento. Yo lo hubiera hecho distinto. Señores, mire, fulano de tal o fulana de tal, porque es una trabajadora sexual, hombre que se siente mujer y que actúa como mujer, haga la denuncia y después hablamos. Porque si no, esto es un chusmerío bárbaro, pero lo raro es la actitud del Frente, que no es que tenga dos morales, es que es inmoral el Frente. En el caso Penades, y yo les voy a hacer pasar, no ahora, pero lo vamos a conversar, las palabras de Pereira fueron brutales. Ya les leí algunas, ¿no? Pero la comparación en donde yo le voy a pedir a Max, que es Marcelo el que nos apoya todos los programas, que tiene un lindo proyecto para enseñarle a la gente, de la gente mayor a trabajar, que después les doy el teléfono para no cortarlo. Avíseme, Max, cuando estamos. Bien. Y que los oyentes lo escuchen. Ahí va. ¿Le creyó desde el principio la denuncia de Romina Celeste? Sí. En principio siempre creo. Después hay... ¿Estamos saliendo al aire? Ya está sonando lo que dice. Digamos, no puede ser un método de denuncia, es una red social. De esta manera es una campaña de enchastre de la... Bien, ustedes ahí deben haber escuchado, los oyentes y televidentes, una cosa sola. Fernando Pereira, con dos expresiones. Cuando fue el caso Penades, él dijo que él creía primero en la denuncia y que después veía el resto. Cuando llegó el momento de la denuncia contra Yamandu Orsi, dijo que no, que era toda una gran mentira, que tenían que ver el tema de la justicia, pero que no iba a denunciar, porque el propio Yamandu dijo, no voy a denunciar, no sé si lo voy a hacer, dijo públicamente, pero todo su entorno le mandó el mensaje a la prensa grande, que durante 72 horas no dijo chito, y salió todo por las redes, y la gran molestia que tenía eran las redes. Gracias a Dios hoy existe la internet y las redes, porque los canales de televisión son más importantes las redes que los canales de televisión. Pero toda la vida. Además los canales de televisión, en un hecho insólito, después a las 72 horas desmienten una noticia que no habían dado. Nunca la dieron. Nunca la dieron, porque si hubieran hecho un párrafo o algo, pero estallaban las redes sociales con esto. Bien o mal, si está todo lo que está ocurriendo. Pero lo cierto es que los canales de televisión, bueno, ya creo que acá se terminó el relato ese de que es la derecha o la oligarquía que maneja los medios de comunicación y que apunta para un lado o para otro. Creo que quedó firme ahora el sentido como es, porque si otro pidiera 72 horas de tregua, ¿los canales aceptarían? Si fueran de otro partido.
los canales o del mismo Frente Amplio. Acá los canales funcionan a dinero. Sí. Y a esta altura no sé si son los canales o los periodistas que son más baratos que los canales. Sí. Porque acá no hay otra razón para que no hayan salido en 72 horas a mencionarlo. Claro. Después que apareció esta denuncia, que fue a las 2 de la madrugada y que dimos la primicia en estado de situación antes de las 9, que yo se las voy a leer porque es interesantísima la denuncia. Pero déjame leer primero lo ¿sí? primero que dijo. Sí. A ver. Porque hay algo acá que no es menor. En principio me pareció una mentira de esas menores, pero después me di cuenta que era algo más serio. En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Esto es un tema político, de movida de campaña, que acá en Uruguay no estamos acostumbrados. Mucha estructura atrás, mucha cuestión difusa. Esto escaló de forma inusual, es un disparate. Pero no hay que entrar en el juego, esto es un juego muy bien armado, no sé quién está detrás de esto, cada cual se tendrá que hacer cargo. Cuando hablamos de estructura, ¿de qué estructura está hablando? ¿De estructura política? ¿De estructura delictiva? Porque si es de estructura política, acá está el Partido Nacional con una estructura política importante, uno de sus candidatos salió a hablar del tema como diciendo nosotros no tenemos nada que ver, y la otra estructura importante es la del Partido Comunista en el Uruguay. No hay otras. Y si no, tiene que ser una estructura delictiva, del narcotráfico o algo. Pero él no la aclara. No, pero nadie la aclara del Frente Amplio, porque ahora hablan de la estructura y de esto que no se puede pasar, que tenemos que estar todos juntos. Pero que digan cuál es la estructura, o por lo menos que tienen la sospecha de la estructura. Nadie va a investigarlo de la estructura. En las últimas 5 horas, 6 horas, entrevistaron a Carolina Acos. Un periodista sí, te preguntó de esto mismo que estamos preguntando. Espere un poquito, no lo dijo usted, espere, saque el número. No, déjeme decir no se lo dejo. Si viniera acá, le pregunto eso y le pregunto más. ¿Por qué no se le puede preguntar? Sea práctico, ¿Por qué no se le puede preguntar? Yo le voy a explicar algo. Ella, cuando este periodista le pregunta por la estructura, la misma pregunta que hizo ese periodista que no sé quién es, ¿sabe cuál fue la contestación de ella? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pregunta? A los gritos, a impresionarlo. El hombre repitió la pregunta. Y cuando repite la pregunta... Pregunta irresponsable. Responsable es esta señora que no nos ha contestado los pedidos de información pública y no nos quiere dar porque le va a dar mal, ¿no? Y de repente capaz que ella tiene que pasar por el juzgado si nosotros decidiéramos que ir al juzgado porque no nos da la información. Ella es la responsable, no el periodista que le hizo la pregunta, la misma que estamos haciendo nosotros acá y que cualquiera puede hacer. Me toca a mí, sí, porque usted me acelera y yo respetuoso, porque estamos al aire, no lo cruzo, yo amo Dios. Esta fenómena le pegó 4 gritos, le dijo que era un irresponsable, no le aclaró nada, al hombre lo hizo titubear, porque dice, usted no es una pregunta, es su apreciación. No era una apreciación, si la duda la genera Orsi, ¿qué apreciación va a tener el señor periodista? Son unos mafiosos y son inmorales. No, escuche, ya sé que no. Está bien, pero el que primero la dijo fue el señor Orsi, porque hasta ese momento, como Orsi no hablaba, el Frente no hablaba. Entonces, mi crítica contra el Frente, y voy a ser bien objetivo, ellos tienen no doble moral, porque no existe la doble moral, está la moral y la inmoral. Son inmorales. Cuando estaba el caso Penades, estuvieron perfectos en reconocer que si alguien iba a denunciar, respetarlo hasta que resolviera la justicia. Ahora dijeron de arranque que este era inocente. La denuncia, que está divina la denuncia, porque fue la 10ª y fue una coquetería. Estos son unos inmorales, no tienen moral ninguna. Y Pereira, como pasamos en el audio y el video, quedó claro para un lado y para el otro. Yo quiero que sea siempre lo mismo. Antes de la denuncia, yo quiero entrar a la denuncia. Seguro, digo una cosa más y ya no habla más por un rato. No hablamos más por un rato. El tema que acá en el Uruguay va a haber 2 campañas. Sí. ¿No? Porque hay una de la que nadie habla. Es la campaña que creo que está por encima de la otra. La campaña es entre el presidente de la República inaugurando obras en todo el país contra el Frente Amplio. Y en esa gana el presidente de la República por varios cuerpos. Porque la mayoría de las inauguraciones se están haciendo en el interior, también en Montevideo, pero la mayoría van a ser en el interior del país, donde el Frente Amplio electoralmente está muy mal.
no es lo mismo que Tabaré Vázquez 2005, Mujica 2010, no es lo mismo. Entonces empezaron a correr la bola que si ponemos a Orsi no hay problema en la elección, y no. El problema el Frente Amplio puede, hoy si fueran hoy las elecciones, pierde con Lima, con Vergara, con Cose y con Orsi. Hoy pierde la elección. Porque este mundillo montevideano de ruido, donde unos cuantos hacen ruido y los otros se callan, cuando usted cruza la represa de Canelones Grande ya para arriba, sí, es otro país. Y en ese otro país, hasta hace 2 meses atrás, Orsi no lo conocían, sabían del nombre, pero no sabían la cara. Y además, si hacemos un poquito de historia, un poquito nomás, a Tabaré Vázquez le costó 2 elecciones para llegar a la presidencia de la República. Es decir, perdió 2 elecciones. En la primera no estaba preparado, en la segunda sí ya se estaba acomodando, y cuando llegó a la presidencia, porque la gente lo vio preparado. La Calle Pou pasó lo mismo, perdió una elección y ganó la otra. Bueno, Mujica ganó porque ya venía con toda la oleada y estaba en la cresta de la ola, y por eso gana la elección, y porque el Frente Amplio no podía perder después, el gobierno de Tabaré Vázquez no podía perder la elección del 2010. Y porque no se conocía la historia de Mujica. Sí, claro, bueno, pero tenías que haber venido más temprano. ¿Para qué demoraste tantos años? Yo lo vuelvo a decir acá, sí. No se lo he podido decir personalmente, pero se lo diría. Orsi no estaba preparado para ser presidente. No sé qué va a pasar con todos estos meses en la campaña, cuando empiece a recorrer, si no cambia. Pero hasta ahora no se le saque, como decía el doctor Gonzalo Aguirre, a ningún candidato del frente, por eso digo que pierden, no los ha visitado una idea. Porque si usted hace un lanzamiento de campaña, ahí tiene que decir a qué rumbo ¿qué es lo que va a tener el país. Y acá hay una cosa bastante grave que pasó totalmente desapercibida. El presidente de la República en el Palacio Legislativo el 2 de marzo dice: quiero saber qué van a hacer con la seguridad, con la ley de seguridad social. Y pasó un rato en el cual entrevistan al senador Sánchez y dice: ¿qué vamos a hacer? La vamos a derogar. Orsi no quería firmarlo. No firmó. No firmó. Y bueno, ¿y entonces va a derogar una cosa que no quiso que pasara? Porque son personas del partido. Ese cuentito ya lo escuchaba. Con Vázquez ¿qué va a pasar? Uno de sus senadores más importantes, o tal vez el más importante dentro del MPP, exacto, dice que van a derogar. Y el presidente de la República va a decir: no, muchachos, ¿cómo vamos a derogar? Y ahí ya empezamos mal. ¿Y ustedes creen que el Partido Comunista le va a dejar hacer lo que quiera a Orsi? Perdón, ya se un oyente dice que podemos pasar de nuevo después de Pereira. Bueno, salió superpuesto a la voz. Cuando me digan después. Bueno, era eso lo que quería comentar. ¿Quiere comentar algo? Usted que lea la denuncia, porque es interesante. Voy a hacer precisiones. Acá habla, dice: en la ciudad de Montevideo, el 13 de marzo del 2024, siendo la hora 0205, en el local que ocupa la seccional 10ª, o sea que está la de Positos, que estará en Gabriel Pereira. Dice así, que declara en base al tenor, ¿verdad? Una persona de nombre está tachado oriental, soltera, de 42 años, titular de la cédula Bostá. Pregunta: diga usted cómo está compuesto su núcleo familiar y cuáles son sus medios de vida. Contesta: señor, vivo con una amiga, soy trabajadora sexual. Pregunta número 2: narre en forma pormenorizada los hechos acaecidos por los que concurre a esta dependencia. Contesta: señor, los primeros días del junio del año 2014 me encontraba trabajando en inmediaciones del Parque Roosevelt cuando me para un hombre que circulaba en un auto negro con vidrios oscuros. Me consulta por el costo de mis servicios. Le dije 200 pesos por un oral, entrecomillado oral. Y este señor me dice que me suba al auto. Me subí al vehículo, comencé a realizar sexo oral, noté que este señor no tenía erección y que tenía olor a alcohol. Y ahí relata y sigue relatando todo el hecho. Entonces parece que como la situación no se consumaba totalmente, pasa algo medio no tan
claro, el trabajador sexual, la trabajadora sexual decidió bajarse del auto y que le pagara los 200 pesos. A lo cual le contestó esta persona: no te vas a bajar, tenés que terminar lo que empezaste. Esto está en letras mayúsculas y entrecomillado. Le dije que no iba a estar 2 horas dentro del auto si él no tenía erección y bla bla bla. Entonces él le contestó: sos una atrevida, no te voy a pagar nada. Me toma por los pelos a la altura de la nuca y me da un cabezazo en la nariz. Abrió la puerta del auto y me empujó hacia afuera. Cuando caigo al piso me toco el rostro ya que me sentía húmedo y noto que mi nariz sangraba. Comencé a gritar y le dije, bueno, unos improperios. Y luego dice, una chica dice que vio lo sucedido, se acercó a socorrerme, pero este hombre encendió el vehículo y se fue de inmediato. Pregunta 3. Diga usted si resultó lesionada y se hizo atender. Contesta, señor, al otro día me asistí en el Hospital Pasteur, yo me había hecho una cirugía estética en mi nariz 2 meses antes de este hecho y el médico que me atendió me dijo que aparentemente se había quebrado la prótesis, que debía concurrir con mi cirujano. Cuando concurrí con el cirujano me confirmó que el golpe que recibí había quebrado la prótesis y que si quería arreglarla debía abonar $800 para volver a operarme y arreglar el daño, cosa que no pude realizar en ese momento por un tema económico. Pregunta 4. Diga usted si reconoce a la persona que la agredió. Se contesta, señor, en ese momento no sabía quién era, ya que no era una persona pública, lo reconocí hace muy poco, ya que comenzó con una campaña política. Quien me agredió es el señor Yamandu Orsi. Pregunta 5. Diga usted si desea formular instancia penal por los hechos denunciados. Señor, deseo formular instancia penal por los hechos denunciados. Y bueno, le pregunta si tiene algo más que agregar y dice que no. Esta es la denuncia fría. Era lo que más o menos habíamos comentado antes, o por lo menos mi versión, de que ella decía que no lo ubicaba y que lo empezó a conocer cuando empezó la campaña. También sabemos por Romina Celente que es votante del Frente esta persona que lo denuncia. Acá el juez tiene 2 puntas muy rápidas para sacar. Primero, tratar de ubicar a la amiga a ver si reconocen el auto, qué modelo de auto era, vídeos polarizados, negros, si recuerdan algo de la matrícula, si se fue al Hospital Pasteur, si fue atendida, si quedó el registro, si luego visitó a su cirujano particular, que también declare, y ver si el involucrado tenía un vehículo de esa naturaleza, si su entorno lo tenía. Digo, lo mínimo, porque no creo que más nada que eso se pueda lograr. Sí. Amodio quiere hablar. ¿Me permite una sola cosa por el tema de conocimiento de los candidatos? Sí. No voy a dar los nombres, pero había un intendente que recorría su departamento y comúnmente llevaba 2 directores, uno una vez, otro una vez. Bueno, entonces cuando llevaba a Horacio Lampariello, cuando llegaba, se lo presentaba a la gente, el director Héctor Amodio Pérez. Y cuando llevaba a Héctor Amodio Pérez le decía, este es Horacio Lampariello. Y la gente le decía, encantado. ¿Eso sabe para demostrar qué? Que no conocía a nadie. Exacto. Pero a ver, yo le puedo decir una anécdota personal. Tengo varias, pero una, yendo a la zona de Tala y Bolívar, en campañas políticas de hace ya unas cuantas elecciones atrás, candidato Partido Colorado Bordaberry, me acuerdo, y yo repartiendo listas, que no eran era una lista que votaba bajo el sublema Partido Colorado, bajo el lema Partido Colorado, por lo tanto votaba a Pedro Bordaberry. Y yo entregando listas, y viene una señora veterana y me dice, ay, usted es Bordaberry, deme una lista que lo quiero votar. Y yo la verdad, y se lo digo así, vea, pequé ahí. No le dije que no le dije que sí, pero le dije que no, era un votito, ¿vio? Y le repartí lista a ella, a la familia. Y bueno, o sea que acá nos confunden a todos, ¿vio? Uno es un ilustre desconocido, y si lo confunden con uno y querían votarlo, si me decía que con uno del Frente, le digo, no, voté a esta que es la mejor, ¿vio? Pero es real, no lo conoce nadie. Bueno, yo he escuchado atentamente, con mucha atención. Y no me interrumpió nunca. No, pero te voy a hacer primero una observación. Hágala. Con el actual código del sistema penal,
Los que investigan son los fiscales, no los jueces. Bueno, está bien, tiene razón, me equivoqué, pido disculpas. El fiscal tendrá que trabajar. Me preocupo porque el abogado de Orsi es Díaz, el jefe de los fiscales viejo. El jefe de la manada. En segundo lugar, en un sistema democrático, lo traigo escrito porque quiero ser sumamente preciso, todos debemos ser iguales ante la ley y nadie debe ser discriminado por raza, sexo, etcétera, etcétera. En un sistema democrático debe primar el Estado de Derecho por sobre todas las cosas, lo jurídico sobre lo político y no a la inversa. Y fundamentalmente que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y el que acusa es el que debe presentar las pruebas y no a la inversa. ¿Funciona siempre así? Sabemos que no. La democracia, en su intento de defensa de las libertades individuales, como es el derecho a la libre expresión, lleva intrínseca su propia debilidad. En aras de la libre expresión se permite que la misma democracia sea atacada. Por lo tanto, si aceptamos la democracia y aceptamos que es débil, lo que debemos hacer es tratar de fortalecerla, evitando todo aquello que no la fortalezca. La libertad de expresión tiene sus límites, también fijados por ley, pero esos límites a veces son muy difíciles de definir. En el caso que nos ocupa, pienso que el señor Orsi, al decir que la democracia estaba siendo atacada, considera que la democracia es atacada desde el momento que una denuncia toma estado público sin elementos que demuestren su veracidad y sin haber cumplido los cauces legales, y no, como se ha dicho, en tono de broma, de chanza, porque se refieran a una relación sexual determinada que lo implique a él. Cierto. Personalmente pienso que la democracia es atacada cuando un medio de prensa da a conocer una denuncia pública que no va acompañada de las pruebas o testimonios que la avalen. Montevideo Portal hoy dice que chica trans denunció a Yamandú Orsi ante la policía por agresión física en junio de 2014. Cualquiera que lea el titular faltan las comas. Puede pensar que la denuncia se hizo en 2014. Claro, fue la primera impresión que tuve. Pero resulta que no, que como bien lo leíste, la hizo hoy a las 2 de la mañana. Sí, exacto. O sea que tardó 10 años en presentar la denuncia. Sí, sí. La excusa es que no sabía quién era el agresor. Y lo sabe ahora. Justamente ahora cuando Romina Celeste presenta la denuncia sin ningún aporte de prueba. Se dice que la denuncia sin pruebas debemos creerla porque ante la misma persona, Romina Celeste, denunció a Penadé y Penadé está procesado, pero Penadé está procesado pero no condenado, y hasta el día de hoy lo único que se le ha probado es que montó una trama para tratar de defenderse, lo que considero legítimo, ya que se encontraba en total desventaja ante acusaciones cuyas identidades se mantuvieron en secreto y por lo tanto no las puede rebatir. Nunca supo. Entonces, Bueno, lo que pasa yo es que- aclaro que sí. no voté nunca al Frente Amplio, Sí. no lo voy a votar, no voy a votar a Orsi y no pretendo defender a Orsi. No, está bien. Lo que pretendo es situar las cosas en su término, porque el Estado de Derecho en este país se está violando desde hace muchos años. Sí. Y se violó concretamente en mi caso particular en el año 2015, cuando hubo una campaña pública para procesarme,
campaña pública en la que participaron, prensa oral, escrita, televisada, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estoy. Horacio, Amodio. yo estrené lo de mi moda Amodio en el 2009. Sí, por una palabra. Por una palabra de un libro que debe ser récord de Guinness, con un buen mandado realizado por el juez Bomero, Comunista. ya jubilado. Buena jubilación. Sí. Y bueno, la fiscal Ana María Telechea. En realidad fue una denuncia del Comité Central del Partido Comunista. Si tuviste el honor. Sí, claro. No cualquiera tiene claro, ese honor. claro, sí. No fue un Y perro. también fui sometido al escarnio público, pese a que yo nunca lo dije, ni lo manifesté. Bueno, con un montón de cosas, porque todas las cosas que dijeron, y como dijo Amodio, acá estamos. Yo le voy a hacer una precisión a Amodio. Yo entiendo el planteo que hace él y voy a hacer 3 ajustes, coincidiendo con usted en la mayor parte. Cuando él habla de, Orsi habla de que es un ataque a la democracia, mi creencia es que él lo hace para tratar de que todos lo defiendan y se agrupen a través de él. Que todo el sistema político esté en la misma zona. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿De que no somos todos iguales ante la ley? Sí, porque hay una ley que dice que si una mujer o una mujer trans denuncia algo, no tiene que probar nada. Es peor el lío. Ya. O sea, que eso viola la Constitución de la República, Sí. artículo 8, somos todos iguales ante la ley. Por eso mismo le estoy diciendo que el Estado de Derecho lo está violando. Lo que Exacto. pasa es que esa ley la votaron todos los partidos políticos. Todo a propuesta del Frente Amplio. Y sí, y los partidos de partido con el Partido Nacional y Partido Independiente la votaron. Bueno. Esos fueron los que la votaron, Sí. con el Frente. Entonces, cuando vos decís que no se puede tomar una denuncia sin saber quién la está dando, la denuncia, es válido el argumento ese. Y creo que eso pasó, por ejemplo, cuando vos estuviste haciendo todos los preparativos para retornar a Uruguay y enviaste cartas a varios medios, y había medios que no las publicaban porque no tenían la certeza que fuera Amodio Pérez. En cambio, al final lograste que el Observador, a través de Gabriel Pereira, la publicara. Es lo mismo, es muy parecido. En el caso de la denuncia de Romina Celeste, hay una persona que es Romina Celeste, que si hubiera mentido, porque no aparecía esta otra persona para denunciarlo formalmente, terminaba presa. Y se ve que Orsi y su entorno sabían que iba a aparecer la persona. Pero es una denuncia al cohete. No sé si es al cohete. Jurídicamente está prescrito el delito. Está bien, pero moralmente no sé. Entonces, a mí me queda la sospecha de que sea una maniobra política. Puede ser una maniobra política, no me cabe la duda. Por eso la duda que esto Justo la clavaron ahora. Ahora, si vos haces una maniobra política con cosas de verdad, sos un fenómeno, te tienen que aplaudir. No es una maniobra, esto es una tremenda opereta. Exacto, pero ahora voy a decir algo que también es importante, porque me olvidé decirlo cuando estábamos hablando, que yo hablaba del juez y es el fiscal. Cuando tienen que buscar las pruebas ahora, que son difíciles de encontrar, otra cosa que tienen que hacer, que es bravo, porque no sé si 9 años después todavía los archivos de Antel están vigentes, es preguntar qué antenas estaban cubriendo el celular de Yamandú Orsi el día o los primeros días, como dice esta persona, en la antena de Roosevelt. Eso también ayuda. Eso es otro datito, que el abogado Díaz, cuando era fiscal de corte, cuando era juez, se olvidó de revisar, o por lo menos si la revisó no dijo nada en el caso Feldman. Claro. Que se hubiera sabido muchas cosas desde Shangri-La a donde llamaba Feldman antes de morir. Claro, tenía 4 celulares, pero no se dieron cuenta de dónde llamó. De revisarlo ni aquí. No, bueno, obviamente los números iba a sacar. Casi ya sabemos que a quién llamó, pero los números, y para confirmar eso. Exacto. Tengo algunos mensajes. El 034 primero me decía que no nos podía ver porque estaba viéndolo desde temprano. Dice que ya nos está viendo y nos agradece. Luego el 551 dice saludos al equipo, acá estamos. Y hay algunos más también que nos están siguiendo por YouTube. Bueno, una cosa que tenemos que comunicarles, no sé si
si ya de manera definitiva es los días que vamos a... Sí, vamos a dar una tentativa primaria que se va a ajustar. Se va a ajustar toda esta semana. Perfecto. Es todo a pedal. Esto es a pedal porque yo les voy a explicar. A nosotros no nos auspicia nadie nos compra espacio publicitario. Esto sí es... No, nadie nos compra, no lo hemos ofertado. No lo hemos ofertado, tiene razón Amodio. Y les aclaro, el ofertar va a estar bravo, porque Amodio es muy cuidadoso en ese tema. Ya me lo expresó porque yo 2 o 3 veces dije, vamos a buscar algún auspiciante, ¿no? Para salvar el bolsillo, porque todo tiene gasto. Y Amodio se tranca. Y como acá es un equipo parejo, digo que nos sacamos por unanimidad. Esto es un emprendimiento colectivo de tres que hemos hecho lo posible para montar este equipo de que más despacito va saliendo. Y saldríamos los lunes y los jueves, que no ha sido por no pagar la Martirena. No, pagamos hasta por adelantado y nos sacaba cuando venía el fútbol y yo me agarraba a cabrería bárbara con Radio Nacional, ¿no? Pero bueno, sería lunes y jueves a las 19:30 horas. En un principio, lo vamos a confirmar, lunes y jueves 19:30 horas. Igual ahora le vamos a pedir a Max que vuelva a pasar, antes de despedirnos, luego nos despedimos, el TikTok de Pereira, que está interesante cuando Pereira, en el caso Penades, dice que hay que creerle a Romina, que es bárbara, que siempre cree. Primero cree, dijo él, así medio... Bueno, una cosa que yo recuerdo que cuando el caso Penades hubo gente del Partido Nacional que también salió a decir que le creía a Penades. El presidente. Pero perdón, salieron 2 senadores, Graciela Bianchi y Da Silva, a decirles que con reservas nada. Cuando lo terminan destituyendo a Penades, sale de Da Silva a decir que era lo que él esperaba y todavía le pegó una zapeca dentro del Senado que fue memorable. Y que Penades fue acompañado por Heber, hoy con Orsi. Atrás no había nadie, ¿no? No, lo dejaron solo. Es cierto, qué detallista que está usted, Álvaro. Vamos a ver si Max tiene pronto el video para que lo podamos escuchar y bajamos nuestro audio para que no molestara a nadie. En principio siempre creo. Después tiene que haber una investigación, tiene que haber un proceso. ¿Le creyó desde el principio la denuncia a Romina Celeste? Puede ser un método de denuncia. En principio siempre creo. Después tiene que haber una investigación, tiene que haber un proceso, ¿no? Digamos, no puede ser un método de denuncia, una red social, defenderse. De esta manera es una campaña de enchastre de la... ¿Le creyó desde el principio la denuncia a Romina Celeste? Sí, en principio siempre creo. Después tiene que haber una investigación, tiene que haber un proceso, ¿no? Digamos, no puede ser un método de denuncia, una red social, defenderse. De esta manera es una campaña de enchastre de la... Tiene que haber una investigación, tiene que haber un proceso, ¿no? Digamos, no puede ser un método de denuncia, una red social. Bueno, ya pasamos 2 veces más el TikTok, que está interesantísimo, por una recopilación que me llegó a mí por las redes. Yo voy a comentarles que si esto sigue así vamos a tener que seguir con estos temas. Yo igual quería tratar para la próxima vez por qué los combustibles en Uruguay son los más caros de la región, los impuestos que cobran, los costos de distribución, y al final el que gana menos es ANCAP. Ahora el Estado se la lleva en bolsa, los subsidios al transporte es brutal, que va también ahí en los combustibles, y los distribución también. Yo no sé cómo lo vamos a arreglar, pero por más buena condición que le pongan y buena cara, que lo frenen y que lo aguanten, no, sigue siendo el más caro. Yo vi una noticia, en la justicia argentina negó la prisión domiciliaria al coronel Manuel Cordero. Hay varios pedidos de extradición de Uruguay. La justicia argentina ya no lo quieren más allá. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esos pedidos de extradición, que cuando fueron realizados a Brasil fueron mal redactados, y a ver qué hace la justicia argentina con respecto a ese tema. Lo cierto es que Cordero no desearía venir al Uruguay, cumple 87 años en el mes de septiembre, y bueno, y ahora se le ha negado la prisión domiciliaria que había
su representante había planteado a la justicia argentina. Don Amodio. No, solo decirles que estén atentos a los mensajes de Horacio Lampariello Y que ponga bien la hora para comunicarles, Sí, hoy metí la pata con para la comunicarles la emisión del próximo programa. Hice venir tarde al operador y publiqué. Y les agradecemos muchísimo vuestra atención y será y tengan hasta el próximo. como gobernantes decimos que tengan paciencia para que nos adaptemos. Seguro, un día, cada día más en este gobierno vamos a estar mejorando. Muy bien. Hasta la próxima.